Luka Modric nació en Saturn Obrovac, Yugoslavia, en 1985. Precisamente, cuando Luka era pequeño, estalló la guerra de los Balcanes, así que él y su familia tuvieron que abandonar sus casas e ir de hotel en hotel, en compañía de varios refugiados para sobrevivir. Cuando apenas tenía 6 años, su abuelo, también llamado Luka, murió acribillado por los disparos de una metralleta y su papá lo invitó a despedirse del cuerpo inerte en el ataúd, sin que soltara una lágrima. A 60 kilómetros de su pueblo y después de huir, Luka, sus padres y sus 2 hermanas pequeñas se establecieron en Zadar y ahí, en los estacionamientos de los hoteles, principalmente en el Kolovare, empezó a pulir su técnica con el balón. El dueño de ese hotel, Tomislav Basic, era dirigente del NK Zadar, club en el que Modric empezó a jugar desde muy pequeño y entrenó durante muchos años con granadas y explosivos como compañía principal, pues se calcula que caían unas 500 al día y lo hacían a menos de 100 metros de donde él jugaba con los otros niños. Eso era lo que los interrumpía de seguir jugando, pues el sonido de las sirenas era el indicador de que tanto él como los demás debían refugiarse para estar a salvo. Por si eso fuera poco, en Zadar la gente estuvo durante 2 años sin agua ni electricidad y en lo que a Luka respectaba, fue rechazado por el Hajduk Split porque era demasiado pequeño, hecho que fue confirmado por el propio Basic. Aceptábamos a todos los niños para que no estuvieran todo el día encerrados. Luka llegó como un niño muy frágil. La madre Radoshka era costurera y el padre Staep se alistó durante 3 años en el ejército, en donde reparaba coches para soldados. La situación económica era bastante precaria y los ahorros fueron destinados para la escuela primaria de aquel infante. A punto de cumplir 10 años, una maestra le pidió a los alumnos que escribieran sobre un acontecimiento que los hubiera marcado, y fue por fin cuando Luka pudo expresarse. Aunque aún soy pequeño, he pasado mucho miedo en mi vida. El miedo a la guerra y a los bombardeos es algo que estoy superando poco a poco. El suceso y la sensación de pavor que nunca olvidaré ocurrió hace 4 años, cuando los Chetniks mataron a mi abuelo. Yo lo quería mucho. Todos lloraban y yo no podía entender que mi querido abuelo ya no iba a volver. Me preguntaba si a los que hicieron esto y a quienes nos hicieron huir de nuestra casa se les puede siquiera llamar personas, texto que después rescató en el libro de sus memorias autobiográficas. El rechazo sufrido por el club de sus sueños fue el combustible que lo motivó a seguir trabajando día y noche sin descanso durante otros 6 años, hasta que a los 14 fichó por el Dinamo de Zagreb, equipo más grande de Croacia, y se fue a vivir a la academia de dicho club. Zdravko Mamić, expresidente de ese conjunto, decidió apostar por él, porque tenía información de que atravesaba por una situación familiar muy difícil. Era un niño frágil de 14 años y no podías predecir que se convertiría en un jugador serio. Sin embargo, el mediocampista estaba acostumbrado a luchar contra la corriente y Marko Sindrić, compañero de Modric en las categorías juveniles, aceptó que cuando se unió a nosotros no era nuestro mejor jugador. Un año después lo fue y fue llamado a la selección nacional. De acuerdo a Mamić, Modric necesitaba partidos, así que fue enviado a jugar al Zrinjski en la Liga de Bosnia-Herzegovina, lugar considerado por muchos como exigente físicamente y no por nada denominado como la Liga de los Carniceros. Luka no solo aceptó el reto, sino que ganó el premio al jugador del año, aunque como consecuencia de ello sufrió muchos calambres al final de cada juego, porque daba el 200% en cada partido. Modric regresó a Croacia para la siguiente temporada y fue enviado al Inter Zaprešić, equipo situado a las afueras de Zagreb, y como se convirtió en el líder indiscutible de un modesto club que sería campeón de invierno en el año 2004-2005, el Dinamo decidió regresarlo a sus filas y ganar juntos 3 títulos de liga y 2 dobletes. El siguiente destino fue Inglaterra y la Premier League. El Tottenham Hotspur pagó 20 millones de libras por su fichaje en 2008 y disfrutó de su juego durante 4 temporadas, no sin antes sufrir una lesión en los abductores y una fractura en el peroné derecho en 2009, misma que lo alejó varios meses de los terrenos de juego. Ni siquiera su propio cuerpo le impidió a Modric ayudar al club londinense a clasificarse por primera vez a la Champions League en su historia, y en 2012, el Real Madrid, a petición de su entonces entrenador José Mourinho, decidió pagar 35 millones de euros para contrarrestar el medio campo del Barcelona, compuesto por Xavi, Andrés Iniesta y Sergio Busquets. El portugués Mourinho abandonó a los blancos al año siguiente,
pero Modric ha desquitado hasta el último centavo de su salario, pues en una década como madridista ha ayudado al equipo a conseguir 5 veces la UEFA Champions League, 4 mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas de España, 4 Supercopas de España y una Copa del Rey junto a Casemiro y Toni Kroos, otros nombres que pasarán a la historia en el medio campo merengue. Mención aparte merece su paso por la selección nacional de Croacia. Modric debutó el 1 de marzo del 2006 en el mismo partido en el que Lionel Messi hizo su primer gol con Argentina. Desde ese entonces, Luka ha jugado 4 Eurocopas y disputa en Qatar su 4º mundial, mismo en el que quiere superar su actuación de Rusia 2018, cuando logró un inesperado subcampeonato al caer en el duelo final frente a Francia. Además de ser el jugador que más veces ha representado a Croacia, sus éxitos tanto en club como selección le valieron para ser distinguido en ese 2018 como Balón de Oro de la Copa de Rusia, mejor jugador de la UEFA de la temporada, el premio The Best y el Balón de Oro, para así romper una hegemonía entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la cual duró una década. A pesar de que ya era una superestrella con muchos millones en el banco, una esposa y 3 hijos y haber tenido todos esos logros, en ese mismo 2018 el croata fue acusado de falso testimonio por haber presentado datos incorrectos en los contratos que él mismo había firmado con Zdravko Mamić durante su etapa como jugador del Dinamo de Zagreb y haber beneficiado al exdirigente por malversaciones de hasta 15 millones de euros. El mediocampista quedó absuelto de los cargos y siempre que tiene la oportunidad, recuerda lo siguiente: tuve un camino difícil en la vida, pero lo importante es no ceder. Hubo obstáculos, hubo altibajos, pero siempre tienes que creer en ti mismo. Uno tiene que luchar contra los problemas para llegar al éxito y alcanzar los sueños. Eso es lo que me llevó a este punto.